De nuevo con ustedes el profe Javier, la clase 3, las cuentas de pasivo y de patrimonio. Las cuentas de pasivo representan las obligaciones contraídas por la empresa para su pago en el futuro. Son las deudas que debe pagar por cualquier concepto. Se conoce también como pasivo externo o con terceros. Cuando la empresa adquiere obligaciones con proveedores, ¿sí? Por mercancías, cuando adquiere obligaciones con los bancos, préstamos que el banco le hace a la empresa, ¿sí? Entre las características de las cuentas de pasivo tenemos la obligación tiene que haberse causado, es decir, tiene que haber una obligación, ya sea con el banco, con un proveedor, lo que implica el deber de pagar, de realizar ese pago. Existe una deuda con un beneficiario, es decir, hay una persona que está esperando su plata. Movimiento de las cuentas de pasivo. Estas cuentas empiezan y aumentan su movimiento en el haber, disminuyen y cancelan en el debe. Por lo general su saldo es crédito. Por ejemplo, la empresa tiene una deuda por 3.500.000, como lo observamos aquí. Adquiere ese registro se hace en el haber, es el primer registro y se hace en el haber de la cuenta. Adquiere otra deuda por 5 millones y también se hace en el haber de la cuenta, lo que hace que aumente el saldo crédito. Pero resulta y pasa que se retira, se cancela la primera deuda, se cancela la primera deuda por 3.500.000, disminuye el saldo crédito, ¿sí? Disminuye el saldo crédito y aumenta el saldo débito. Lo que pasa aquí es que hacemos la suma de las columnas, se suma la columna del debe, nos da 3.500.000 y se suma la columna del haber por 8.500.000 que nos da aquí. Hacemos una diferencia entre 8.500.000 que es el movimiento crédito menos 3.500.000 que es el movimiento débito y nos da un saldo crédito de 5 millones, ya que el movimiento crédito es mayor que el saldo débito. Algunas de las cuentas del pasivo son obligaciones bancarias, proveedores, salarios por pagar, impuestos por pagar. Otras, las cuentas de patrimonio. Las cuentas de patrimonio presentan el mismo movimiento que las cuentas del pasivo. Representa los aportes del dueño, dueños de la empresa, e incluye superávit, reserva y resultados del ejercicio. Este grupo constituye el pasivo interno a favor de los dueños, por lo cual se maneja de igual que las cuentas del pasivo. Entre las características del patrimonio tenemos que está constituido por el aporte inicial y los aportes adicionales de los dueños de la empresa. Se incrementa con las utilidades y se disminuye con las pérdidas del ejercicio. El movimiento de las cuentas de patrimonio es igual al movimiento de las cuentas del pasivo. Aumentan y empiezan y aumentan en el haber y disminuyen y cancelan en el debe. Tenemos un ejemplo. Para constituir una empresa, tres socios aportan 10 millones, 20 millones y 30 millones respectivamente. ¿Sí? Lo que hace es esos registros todos van al haber porque ahí empiezan y aumentan las cuentas del patrimonio, ¿sí? De aportes sociales, 10, 20 y 30 millones nos da un total de 60 millones. Resulta y pasa que el socio que aportó los 10 millones se retira. Eso lo que hace es disminuir el movimiento débito. Entonces se pasa al movimiento débito. Sumamos las dos columnas, columna del debe nos da 10 millones, columna del haber nos da 60 millones, que es el movimiento crédito. Hacemos la diferencia, la resta entre 60 millones menos 10 millones, nos da saldo crédito de 50 millones de pesos. ¿Sí? Algunas de las cuentas del patrimonio son capital, aportes sociales, superávit, reserva, utilidades del ejercicio, resultados del ejercicio. Espero que les sirva de mucha ayuda esta información. Gracias, suscríbanse. Doy asesorías